Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ya nos advirtió Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae que había una verdadera conjura contra la verdad. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Así decía Juan Pablo II. A esto podríamos añadirle, junto a los falsos profetas y los falsos maestros, los falsos pastores, infiltrados en la Iglesia. No prevalece el compromiso con la verdad. Esa es la realidad entonces y ahora, sobre todo ahora. En el libro El poder global y religión universal, publicado en el año 2009 por el excelente sacerdote argentino Juan Claudio Sanauja, que en paz descanse, podemos leer cosas muy significativas, fundamentales, porque describen lo que es la situación actual, pero ya 10 años antes, cuando todavía no había llegado al trono petrino el actual supuesto pontífice Jorge Mario Bergoglio, Francisco Bergoglio. Es como una advertencia del ambiente que hay y que podía llegar a las cotas a las que ha llegado actualmente con la ruptura de los papados anteriores. Leamos lo que dice este gran sacerdote que hizo ese estudio tan fundamental, ese seguimiento a lo que es la ONU, su agenda, sus documentos, todo. El diálogo se convierte en dialoguismo en el que se concede lo innegociable y con la excusa de descubrir lo positivo en las distintas manifestaciones sociales y culturales inficionadas de paganismo, no se resisten a ninguna de sus exigencias abusivas, cohonestan el error, ocultan su fe, no demuestran con obras que son cristianos y con frecuencia se muestran más amigos del enemigo de Dios que de sus hermanos en la fe. Lo del dialoguismo era una cosa que criticaba mucho Benedicto XVI. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el dialoguismo, en la cual al enemigo se le concede un valor y una importancia que es exagerada y no se respeta realmente la verdad. La crisis de la Iglesia es grave, se decía ya por aquel entonces. Imaginémonos qué diría ahora 10 años después. Y decía, Michael Schojans fue un sacerdote enviado por Juan Pablo II a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a la ONU como analista, como observador de la Santa Sede, para controlar los documentos, la agenda de la ONU, como era aquel entonces, cuando todavía la Santa Sede era muy crítica con los documentos y con la mentalidad que se trataba de transmitir y de implementar desde las Naciones Unidas. Bueno, pues muy bien. Este sacerdote Michael Schojans afirmará, que por cierto escribió un libro en el año 2001, La cara oculta de la ONU, donde se describe lo que se procura hacer desde la ONU totalmente con unos contenidos anticristianos. Muy diferente a la actitud actual que ya Sánchez Sorondo, hombre de confianza de Jorge Mario Bergoglio, dijo que el magisterio de la ONU y el magisterio de la Iglesia eran el mismo. Imaginémonos qué barbaridad, pero claro, desde la antiiglesia que se puede esperar. Michael Schojans afirmaba en aquel entonces, sin ningún reparo, que el nuevo orden mundial, desde el punto de vista cristiano, es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis arriana del siglo IV. Fijémonos qué grave la advertencia que nos dio, que el peligro más grande para la Iglesia es el nuevo orden mundial, es decir, la agenda de la ONU. Porque la agenda de la ONU es la que pone en práctica el nuevo orden mundial, el tratar de conseguir el único gobierno mundial y todas sus políticas. Benedicto XVI, tomando las palabras de la primera carta de San Pedro en el primer capítulo, versículo 22, dice así: la obediencia a la verdad debería hacer casta nuestra alma, guiándonos así a la palabra correcta, a la acción correcta. Dicho de otra manera, hablar para lograr aplausos, hablar para decir lo que los hombres quieren escuchar, hablar para obedecer a la dictadura de las opiniones comunes, se considera como una especie de prostitución de la palabra y del alma.
La castidad a la que alude el apóstol San Pedro significa no someterse a esas condiciones, no buscar los aplausos, sino la obediencia a la verdad. Qué bonitas estas palabras, estos pensamientos, estas reflexiones de Benedicto XVI. La castidad a la que alude el apóstol San Pedro significa no someterse a esas condiciones que buscan el aplauso del mundo. No buscar los aplausos, sino la obediencia a la verdad. Ya lo dice la palabra de Dios, que es el amor a la verdad lo que hará que no seamos realmente arrastrados por la apostasía y por el anticristo. Cristo ante todo. Pues sí, Cristo ante todo, y sin embargo estamos viendo que actualmente no hay esa obediencia a la verdad, sino que quienes deberían defender la verdad, proponerla, proclamarla, lo que hacen es alinearse con el nuevo orden mundial, con la agenda mundialista de la ONU. Bueno, pues para recordarnos cómo hemos de defender la verdad, cómo hemos de proclamarla, hoy, el día 3 de diciembre, vivíamos el día de San Francisco Javier, ese grandísimo santo español del siglo XVI, nacido en 1506, muerto en 1552. Su lenguaje era un lenguaje verdaderamente expeditivo, contundente a la hora de proclamar la verdad. Es una prolongación exacta de la predicación de Cristo y de los apóstoles, decía el padre José María Iraburu en un artículo estupendo sobre San Francisco Javier. La predicación de Javier tiene la lucidez y la fuerza de la palabra de Cristo, se centra en las grandes verdades del credo y en la explicación de las principales oraciones cristianas con un valor, entre comillas, suicida, denuncia el pecado de los hombres y de los pueblos, cosa que hoy en día vemos que no ocurre. Estando Javier en Yamaguchi, en 1550 se le da ocasión de predicar el Evangelio ante una numerosa y docta audiencia en la residencia del daimio, que era el soberano feudal más poderoso, personalmente adicto a la secta Zen. Fueron recibidos Javier, que iba pobremente vestido, y el hermano Fernández, que era su traductor, su intérprete. Fueron recibidos con toda amabilidad y cortesía. Preguntándonos de dónde éramos y por qué razón fuimos a Japón, nosotros les respondimos que éramos mandados a Japón a predicar la ley de Dios, por cuanto ninguno se puede salvar sin adorar a Dios y creer en Jesucristo, Salvador de todas las gentes. Oyendo esta respuesta contundente, manifestó el daimio su deseo de escucharles. Javier mandó al hermano Fernández que leyera ciertas partes de un cuaderno y la predicación, que duró más de una hora, fue escuchada por todos con suma atención. Mientras el buen hermano predicaba, Javier estaba de pie orando mentalmente, pidiendo por el buen efecto de la predicación y por sus oyentes. La predicación trataba primero de la creación del mundo, realizada por un Dios todopoderoso, y de cómo en aquella nación, el Japón, ignorando a Dios, adoraban palos, piedras y cosas insensibles, en las cuales era adorado el demonio, el enemigo de Dios y del hombre. En segundo lugar, denunciaba el pecado abominable que hace a los hombres peores que las bestias. Y el tercer punto de que trataba es del gran crimen del aborto, también frecuente en aquella tierra. Vemos, pues, cómo esta predicación de este gran santo misionero pone en entredicho esas adoraciones a palos, piedras, cosas insensibles en las cuales era adorado el demonio, que es lo que actualmente hemos visto que se ha hecho en el Vaticano con la adoración de la Madre Tierra, de la Pachamama, de la diosa Madre Tierra, y aceptando un cuenco con tierra en la última misa de clausura del sínodo. Es decir, vamos hacia atrás, en vez de predicar la verdad, ahora se predica y se da ejemplo de la adoración de los ídolos y de los demonios. Pues bien, esto es lo que tenemos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019, que se está celebrando en Madrid desde el lunes 2 de diciembre, desde ayer, hasta el día 13 de diciembre, y que hace que también en Madrid se celebre, pues, por parte del arzobispado y otra serie de organismos, una serie de actos, también la cumbre del cambio climático y del cuidado de la casa común,
de la obsesión, diría yo, por la casa común y no por el alma donde reside la Santísima Trinidad cuando el alma está en gracia de Dios. El cardenal Parolin, mano derecha de Bergoglio, el que se reunió en el Club Bilderberg, vino a Madrid y dio unas declaraciones en las cuales destacó que hay que animar a poner en marcha acciones concretas ante la urgencia de los problemas climáticos. Obsesión por la urgencia y por los cambios climáticos y por los problemas que tiene y tal. Es decir, quieren llevar a colaborar, lógicamente, con la agenda que están colaborando, son uña y carne, y por la religión universal en la que se ha convertido el cambio climático, lleno de medias verdades y de muchas mentiras, encaminadas a poner muchos impuestos a la humanidad y, sobre todo, a controlar a la gente con una serie de medidas que tendrán como excusa el cambio climático. Parolin reconoció que prácticamente Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, ha tomado el liderazgo en favor de esta casa común de la ecología integral. Y como dice el pontífice, todo está interligado, lo mismo que dice el cardenal Osoro. Todo está conectado, dijo el cardenal Osoro. Esto es una pura mentalidad New Age, como bien sabemos. En la Iglesia tenemos el tesoro de la comunión de los santos, algo que nunca predican. El alma en gracia de Dios hace que la Santísima Trinidad inhabite dentro de ella y que estemos unidos todos en la Iglesia al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, a la cabeza que es Jesucristo, los que estamos en gracia, los que luchamos por estar en gracia de Dios, la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Permanecen separados del cuerpo místico de Cristo todos aquellos que libremente eligen el pecado. Obviamente, solo Dios puede determinar quién está en gracia y quién está en pecado. Pero estos conceptos de casa común, de olvidar que la importancia, lo más importante es la casa de Dios, que somos nosotros, el alma humana, y que si vivimos en gracia de Dios nos ocuparemos del planeta y de la tierra y de todo lo que eso conlleva. Eso es lo que importa a esta iglesia de Bergoglio, como son las bienaventuranzas de Francisco, que las repite el cardenal Osoro, con todo gusto las repite: bienaventurado si descubres que todo está conectado, bienaventurado si retiras de tu vida las miradas enfermas y te dejas envolver por el amor de Dios, si llegas a ser consciente de estas realidades de nuestra madre tierra, si te atreves a reflexionar sobre lo que son elementos inseparables de la desigualdad social, bienaventurado si tienes la sabiduría de leer la crisis ecológica como signo de una crisis global, bienaventurado por la gran oportunidad de ser valiente y audaz que te da la crisis climática, bienaventurado si te haces esas preguntas que llevan a una profunda revisión. Esto no es broma, estas son las bienaventuranzas de Francisco Bergoglio, que las hace suyas con mucho énfasis el cardenal Osoro, que está verdaderamente obsesionado por hacer absolutamente todo lo que le dice su jefe. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Madrid, esa entrega totalmente a la Agenda 2030. La Agenda 2030 que tienen mucha urgencia en poner en práctica, en convencer a la gente de esa supuesta crisis que, como sabemos, no es otra cosa que algo que siempre ha ocurrido. Los cambios climáticos de siempre, constantemente, cada 20, 30, 40 años ocurren estas alteraciones hacia el enfriamiento o hacia el calentamiento. Pero que sabemos que el cambio del clima es sobre todo causa del Sol, por cambios en la fuerza de su radiación y del calor que emite, y no tanto por efecto de la mano del hombre, como han demostrado las declaraciones y los estudios de muchos científicos que no se dejan manipular por los que controlan la opinión pública y por los amos de este mundo. Tienen suficiente libertad como para expresar la realidad de sus estudios científicos. Pues nada, con esto quería hacer un llamamiento a ese amor a la verdad que tenemos que tener, como San Francisco Javier, que no tuvo miedo a proclamar la verdad delante de hombres que eran grandes pecadores y que asumían en muchos casos esas predicaciones a pesar de todo, a pesar del ambiente y de todo.
Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.